Continuamos en el 1040, Radio Mujer. La tarde, la segunda hora de programación. Hace exactamente una semana, bueno, poquito más como semana y media, tuvimos el tema de autosustentabilidad con un especialista, una docente de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, platicamos la importancia del reciclaje y, bueno, además de tecnologías autosustentables, ¿cómo se le llama ahora? Tecnologías ecológicas, y seguimos con esta temática. De hecho, en la mañana me sorprendí porque en radio escuché que en el municipio de Tlajomulco, no me acuerdo los días, pero creo que el lunes, martes, viernes y sábado van a recoger la basura orgánica. Otro día la inorgánica y jueves y sábado recogían la basura sanitaria. Creo que es un avance tremendo en la recolección de residuos y en el reciclaje de los mismos. Así que me sorprendió que el municipio de Tlajomulco, bueno, lo que hacen en Estados Unidos, un día la orgánica, otro la inorgánica y otro día la sanitaria. Creo que estamos un paso adelante. Ojalá y simplemente para todos los municipios de zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy nos visita la doctora Marta Georgina Orozco. Ella es directora del Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Alex. Buenas tardes. Aquí feliz de estar aquí compartiendo un poco de este tema contigo y con tu auditorio. Contaminación auditiva, parece que es una broma, pero existe, doctora. Es uno de los problemas más generalizados en la ciudad y al menos de los que, si no es el que más, quejas recibe por parte de los ayuntamientos. La gente se queja principalmente a las áreas de ecología, bueno, por problemas a veces de inseguridad, por olores provenientes de la basura o de los residuos y por ruido. ¿Cómo podemos entender la contaminación auditiva? Lo primero que viene a mi mente es que esté dormido y que mi vecino tenga su fiesta o su música a todo volumen. ¿Cómo podemos clasificar la contaminación? Sí, bueno, ruido como todo sonido molesto e intempestivo que daña o perjudica la salud de las personas. Y entendiendo como exposición a ruido, pues puede ser esa de tipo involuntario, como la que lo comentas, que uno intenta conciliar el sueño y no puedes porque está un ruido que no te deja descansar. Okay. Y pueden ser aquellos también sonidos de tipo voluntario, a lo que nos exponemos por gusto, que es ir a un concierto, escuchar la música con audífonos. Pero bueno, la complejidad del sonido y sus repercusiones en la salud es mucha y requiere, pues, justamente como lo mencionas, una clasificación tal vez, entender cuáles son los diferentes tipos de ruido a los que nos exponemos, y se pueden clasificar dependiendo de su intensidad, de su molestia, pero también de la fuente o del origen de donde provienen. Me sorprende saber que los ayuntamientos reciben una cantidad de quejas importantes alusivas al sonido. Así es, recientemente, bueno, el día de ayer justamente tuvimos un foro en el que afortunadamente hubo interés por parte de las autoridades nos abrieron las puertas, digamos, en el Congreso del Estado. Hicimos una propuesta académica para abordar el ruido como parte, digamos, de acompañamiento a lo que sería la legislación. Okay. Y entonces fue muy interesante porque estuvimos tratando lo que tiene que ver justamente con el ruido de tipo comunitario, el ruido urbano, el ruido y salud y el ruido recreativo. Entonces, las fuentes de ruido en la ciudad son provenientes, por ejemplo, de la obra pública, del tráfico vehicular, del ruido recreativo. Tenemos diferentes emisiones del ruido laboral que tiene repercusiones sumamente importantes y que poco atención se le pone, sobre todo en aquello que tiene que ver con la actividad de la construcción. Ahora, por ejemplo, que se está construyendo la línea 2 del tren ligero, supongo que colonias o casas aledañas a la construcción deben de padecer la contaminación a través del ruido. Sí, lamentablemente, y ahora que se está estilando que la ciudad tenga que crecer
desde el punto de vista vertical, digamos. Entonces están trabajando día y noche esas mega edificaciones que están construyendo y está pues fastidiándole la vida a mucha gente. Exacto. Que intenta conciliar el sueño y que no puede porque el ruido de la construcción es altamente molesto, es una intensidad muy elevada y en horas de descanso pues perjudica aún más. Tenemos escasos 2-3 años que la ciudad de Guadalajara, digo, para quienes no viven en la ciudad, estamos creciendo de manera vertical. Así Primero es. Guadalajara se expandió hacia las orillas. Así es. Carretera Tezistán, Tlajomulco, Tonalá, los límites de Zapopan en Ixtipac, Venta del Astillero, y ahora vamos para arriba. Uh-huh. Y la complejidad de un crecimiento de esta naturaleza, cuando no tenemos preparada toda la trama urbana para ello, cuando tenemos un transporte ineficiente, cuando tenemos también una condición de lo que sería el drenaje también no es muy favorable, bueno, pues los problemas se van complicando. ¿Hay una Secretaría Estatal para Medio Ambiente? Sí, así es, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. ¿Y realmente se preocupan como una dependencia pública por estos riesgos o en prevención de ellos? Pues lo que pasa es que es un esfuerzo, tiene que ser como interdisciplinario, multiinstitucional, porque si nada más son esfuerzos aislados o la intención por parte del ayuntamiento, la intención por parte del gobierno del estado, pues eso tarde que temprano no se concreta en algo en específico. Entonces por eso es importante el esfuerzo y el interés y la participación de los diferentes sectores. Doctora, ¿la contaminación auditiva puede ser prevenible? Así es, hasta cierto punto nosotros podemos al menos decidir a qué ruidos de tipo voluntario me quiero exponer y evitar al menos esas exposiciones. Exacto. Y en cuanto a la generación de ruidos, porque todos somos generadores de ruido en mayor o menor medida, sí podemos decidir qué ruidos no queremos emitir en función de respetar también la calidad acústica de los espacios de vivienda, de las zonas donde trabajo. Claro. Yo también puedo, por ejemplo, denunciar actividades ruidosas. ¿Existe un teléfono donde si mi vecino tiene la música alta o hay algún ruido molesto que impide el sueño, por ejemplo en horas de descanso, se pueda reportar? Fíjate que recientemente hay una iniciativa por parte de IMEPLAN con apoyo de una cruzada que también se acaba de implementar con iniciativa de algunos vecinos y entre ellos Alberto Plasencia, empezaron a manejar una cruzada contra el ruido y ahí con apoyo también de las autoridades de IMEPLAN desarrollaron que a través del 911 y una extensión del 911 puedas denunciar el ruido. Okay. Y entonces de ahí la denuncia se va al ayuntamiento que pertenece, pero finalmente, bueno, está habiendo un interés auténtico, creo, por parte de los ayuntamientos. Hace falta más compromiso de parte de otras instituciones como podrían ser la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, de Educación, la del Trabajo, todas de alguna manera tienen alguna labor que pudieran emprender en este sentido y tratar de resolver la problemática. Doctora, no me quiero imaginar la gente que vive cerca del aeropuerto. Bueno, aquí en Guadalajara tenemos la gran ventaja que el aeropuerto está en una orilla medio o ligeramente conurbada. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, el aeropuerto de la Ciudad de México, Terminal 1 y 2, enfrente hay unidades habitacionales. Es que el aeropuerto de la ciudad está adentro de la ciudad. Exacto. Y aquí no tardamos en que sea lo mismo. De hecho, pues hay muchas zonas de Zapopan con la escuela de base aérea, pues que de ahí también tenemos exposiciones muy frecuentes a ruido. Entonces, de alguna forma, el ruido del transporte también es un sonido muy molesto que continuamente al cual nos estamos exponiendo. Oigan, quienes vivimos en el centro de la ciudad, por ejemplo, Lidia, bueno, yo creo que el oído hasta se acostumbra. Yo lidio, o sea, para mí nunca ha sido una molestia consciente el estar expuesto al ruido del tráfico, por ejemplo. Es que ya es lo malo, acostumbrarnos. Porque eso no significa que no te esté dañando, perjudicarnos. Okay. Cuando ya uno empieza a acostumbrarse malo, porque finalmente entonces requieres más sonidos para empezar a sentir molestia y eso no está bien. Exacto. Entonces tenemos que ser conscientes que la contaminación por ruido de tráfico es una realidad que nos daña, nos perjudica, aunque no estemos siendo conscientes de ello. ¿Hay leyes que protejan? O sea, que nos protejan de la contaminación. Apenas se va a trabajar una ley en específico. Hay algunas leyes muy puntuales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está la 080, la 081, fuentes fijas, fuentes móviles, pero una ley así como más en concreto, pues no la hay. Ok, son las 5:14 de la tarde, doctora. Vamos a ir por la primera pausa para que nos siga platicando de contaminación auditiva. Okay.
Y para que nos platique exactamente cuál es su labor dentro de la Universidad de Guadalajara. ¿Ustedes estaban en campañas de prevención, de contaminación? Sí, claro, sí. ¿Solamente de contaminación auditiva o de otros? De contaminación ambiental en general. Sí. Híjole, eso platicamos hace como 15 días. Ajá. Y además creo que la contaminación se puede evitar con iniciativa propia, ¿no? Desde casa. Ah, claro, sí, todos podemos estar empezando a actuar de una forma, pues, individual y colectiva y familiar. Y responsable, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ruido, si vivimos en una unidad habitacional o en un lugar donde compartimos espacios públicos con vecinos, pues creo que tenemos mucha responsabilidad ahí. Así es. Vamos por la primera pausa, 5:14 de la tarde, 33 10 19 07 12. Quédense con nosotros, sigan escuchando saludablemente. Cinco 18 de la tarde, ya conocen los nuevos productos de higiene personal Bienestar NIM Airfree. En Soriana los encuentras al 3x2. Les voy a recordar la cantidad de productos que hay: jabón corporal íntimo, facial y exfoliante, crema y enjuague bucal, shampoo de romero y manzanilla, desodorantes naturales para dama y caballero y hasta repelente de mosquitos para esta temporada. Los voy a invitar a que aprovechen y se lleven 3x2 solo en Soriana. Recuerden que Bienestar NIM Airfree, libres de parabenos, sulfato de aluminio y libres de alcohol y perfume, de venta en todas las tiendas Soriana. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Ya empezaron a llegar las quejas, doctora. Por eso le preguntaba si hay un 01800 porque, oigan, ya se mataron las semillas. Las voy a leer, pero para darles como seguimiento y la gente pueda marcar. Ajá. Mire, me dicen: hola, buenas tardes, yo sé que no es tema, pero hoy me diagnosticaron que tengo diabetes. Ah, caray, ¿me puedes ayudar con un contacto de alimentación o doctor para darle secuencia a mi caso? Por supuesto que sí, porque aun cuando es diagnosticada cualquier enfermedad crónico-degenerativa, si es tratada a tiempo y con mucha prevención y con mucha cultura y mucho compromiso de cambio de hábitos, pueden estar en perfecto estado de salud. Le voy a dejar mi teléfono para que me mande un mensajito, porque ahorita entre llamadas, mensajes y información me tardaría un poquito, así que si me está escuchando, llámeme, regréseme la llamada. Y me pongo en contacto con usted. Un abrazo. Ok, por acá me dicen: yo he reportado vecinos y nadie hace caso. A los antros sí los callan, pero a vecinos marihuanos no. Cierto. O sea, como que se ha tomado con que los únicos culpables del ruido en las últimas semanas son los antros, y no es verdad. Aparte de los antros, tenemos vecinos incómodos, de esos muy ruidosos. Claro. Hay gente, ha habido quejas de esta magnitud. La gente se sale, deja el ruido de la televisión o del radio, todo lo que da, y se van. Y entonces gente de ese tipo de temperamento, que le importa muy poco lo que estén padeciendo los vecinos a causa de la exposición a ruido, se supondría que la autoridad sanitaria tendría que estar involucrada. Claro. Se supondría que también la policía tiene que intervenir en estos casos, y entonces claro que debe haber un compromiso por parte de la autoridad y no nada más enfocarse a los antros. Sí, claro. Yo tengo un amigo que vive atrásito de un antro, pero fíjense que para nosotros nunca fue molestia. Teníamos la fiesta ahí el sabadito, pero es que de verdad, doctora, uno se acostumbra al ruido. Sí, es que no debe ser que nos acostumbremos, porque no significa que porque te acostumbres ya no te hace daño. Exacto. Te está haciendo daño, te estás acostumbrado, tu umbral, por ejemplo, de molestia aumenta, pero esto no significa que estés inmune a los perjuicios del sonido. Exacto, por acá me dicen: Alex, yo vivo en un coto y tengo un vecino, ay, perdónenme, que es de Culiacán. Yo vivía allá, me dice: te digo de dónde es porque tiene un lenguaje muy especial. Pues lo malo es que después de las 12 o 1 de la mañana, la música alta, bebiendo, te imaginas. Sí, pues es muy peculiar. Sí, todo eso, fíjense que hay una iniciativa en Uruguay, hay una experiencia que tienen ellos que es una
instancia que se llama la Defensoría del Vecino, y que a través de esa instancia ellos han conseguido este tipo de quejas y de molestias, les han dado un conducto como más apropiado, pero pues sí es muy complejo. Tenemos que empezar a valorar desde qué punto de vista nosotros tenemos que abordar el sonido en Guadalajara, y realmente que tomemos conciencia todos cómo podemos hablar de espacios acústicos más saludables. De hecho, o sea, bien dice que la autoridad solamente genera, o sea, o levanta actas en el asunto cuando se trata de un antro, pero no exactamente de vecinos. Acá me dicen en un gimnasio, pues ir con el administrador del lugar, ¿no? Le ponen el volumen. A ver, se supone que tú vas a un gimnasio a hacer ejercicio que te concede bienestar, pero por otro lado te estás perjudicando porque pones el sonido muy fuerte. Yo creo que sí tienen que tomar conciencia los entrenadores, los digamos, dueños de los establecimientos, los maestros o que dan las clases de diferentes actividades físicas, y que bueno, no necesitan poner el volumen tan fuerte. Yo no sé, esa mala costumbre como para que se note que tienen unas bocinas muy potentes, pero no es necesario. Con que uno pueda seguir atendiendo las indicaciones, conversando, y no tengas que gritar ni forzar la voz, el volumen es suficiente. Gimnasios, me han tocado, por ejemplo, a mí restaurantes. A mí lo que de verdad sí me genera malestar son los establecimientos que están de oferta y ponen botargas o ponen inflables, o su publicidad, y bueno, aquello yo no parece... sé también quién les dijo que eso atraía a la clientela. Mucha gente la ahuyenta. En vez de acercarte tú por la música, te vas porque no quieres estar oyendo ese ruidajo, y máxime si la música no te gusta. Entonces tienes que sacar la vuelta. Claro, doctora, ¿no hay una estadística por Organización Mundial de la Salud que hable de cuántas enfermedades se reportan en Guadalajara? Lo que pasa es que más del 70% de la población estamos expuestos a ruidos fuertes en las ciudades. Entonces esto ya nos habla de una situación preocupante. Oiga, ¿qué me dice los que andamos en transporte público, el camionero? Bueno, el transporte público es un problema muy, muy complejo. Recientemente una alumna de la maestría en salud ambiental, Perla Sánchez, realizó un estudio del bienestar en estudiantes de transporte, en el transporte, estudiantes universitarios. Y entonces ella valoró ruido, valoró la cuestión de estrés térmico, el monóxido de carbono, estudió también lo que tenía que ver con las partículas, y nos damos cuenta la mala calidad del aire que se tiene al interior del transporte público. Y bueno, esto repercute en el bienestar de los estudiantes, pero más en el bienestar del propio operador del transporte. A mí me ha tocado subirme al transporte público porque lo uso demasiado. La música a todo volumen. Ojalá y fuera música que nos gustara de perdida. Bueno, sí, aquellas canciones o estaciones de radio tremendamente fuertes, los choferes fumando. Fíjense que más que el ruido, a mí me preocupa que un gran porcentaje de choferes del transporte fuman adentro de la unidad. Y cualquiera puede hacer lo que se le pegue la gana con su vida, pero está prohibido, es ilegal fumar en espacios cerrados. Es que la verdad, el perfil del operador del transporte público sí requiere una atención mucho más integral. Es muy fácil decir, bueno, que el transporte, los operadores, que son gente muy mala, pero sí es verdad que a veces son gente que no tiene conciencia en real de la importancia que tiene el servicio que prestan. Claro. Pero es una gente que está sometida a un estrés tremendo, a una condición de radiación solar importante, a una condición de estrés térmico altamente significativa. Está también pues a una condición de inseguridad. O sea, la mueven muchos factores que está terrible. Fíjese, doctora, no sé si usted coincida, yo creo que el gran problema del transporte público son como los concesionarios. Sí, que no se ve realmente como una empresa en la que veas por el bienestar de tus trabajadores. Entonces, se supone que ya empezó el modelo transporte empresa, algo así le están llamando, ¿no? Que no sea... Yo creo que el gran problema es que es privado. O sea, por ejemplo, aquí en Guadalajara el tren eléctrico tiene una variante que es el pretren, que es el transporte urbano de calle, y a mí la calidad de ellos me parece perfecta. Sí, no tendría por qué ser porque sea privado o público. Yo creo que el servicio tendría que ser bien, independientemente del origen del financiamiento que tenga la empresa que opera el transporte. Lo que sí se tiene que ver como un problema de calidad ambiental que se tiene que revisar
revisar con todo detalle la forma en la que están funcionando. Vengo lanzando a través de los medios un reto a los rectores de las universidades. ¿Usted, doctora? Sí. ¿Iniciativa propia? Les estoy invitando a que se sienten los rectores de las universidades, de las públicas, de las privadas, que en una mesa de diálogo revisen una iniciativa para que se cuente con un transporte universitario. Tenemos increíble. que un gran porcentaje de nuestros universitarios, sobre todo de las universidades privadas, se conducen en universitario por automóvil. Entonces esto le ha sumado una cantidad impresionante de vehículos y los problemas que le representan, porque es más contaminación, más ruido, más accidentes. A ver, ¿por qué no se hacen este tipo de iniciativas en que realmente veamos por una misma causa los estudiantes universitarios como una mejora en su calidad ambiental, una mejora en su bienestar? Es un estudiante que llega relajado a estudiar, a concentrarse, sobre todo aquellos del turno vespertino, que no llegan de 2 horas de andar batallando con camiones, estar expuesto, digamos, a paradas por más de 2 horas, a veces entre el tiempo que tardan en esperar la unidad y el tiempo que se trasladan, ya llegan queriendo estudiar y pues ya no tienen la concentración. Sería lo ideal. Bueno, a mí sí me tocó, yo estudié en la universidad que está en Periférico, salida carretera Vallarta, enfrente de las villas. Ahí me tocó estudiar y teníamos transporte de la Minerva hasta el centro universitario. Ah, excelente, muy bien, pero bueno. Pero no, y era pequeñito, no podía abastecer a tanta gente que no utilizábamos pero ya, coche. yo creo que si lo hicieran así, que fueran diferentes rutas, que tomaron un circuito por todas las universidades y ya nada más los universitarios estarían pensando en acudir a algunas de las paradas estratégicas y pues sería una solución ideal, pero es cuestión de voluntades, yo creo. Y fíjese, también hay que entender la calidad en la que trabaja el chofer del transporte público ordinario. Es terrible. Por acá me dicen... Pobres choferes de transporte, están expuestos hasta gente apestosa por el calor o remojados con la lluvia. Parece broma, pero es verdad. Yo creo que al nivel estrés, ellos deben de estar en los primeros lugares. Sí, en los primeros lugares. Y es gente que la verdad se suma a un estrés y cuando tiene un accidente, a veces de consecuencias fatales, uno nunca se pone a pensar en que toda la familia del chofer también sale perjudicada, no nada más la familia de la víctima. Y cárcel en lo que investigan. Les cambia la vida por completo y a veces es por imprudencia de algún ciclista, de algún peatón o de algún motociclista, etcétera. Entonces, como que sí hay que redignificar esa labor que tiene el operador del transporte, pero también ellos deben hacer su parte. Ok, doctora, vamos por la segunda pausa. Seguimos platicando. Si tienen alguna experiencia personal sobre contaminación de ruido, pónganse en contacto con nosotros y quédense con más hoy aquí en Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Les voy a compartir una información valiosa. ¿Sabían que algunas enfermedades, resentimientos, fobias, miedos tienen su origen en otras vidas? Hay una psicóloga e hipnoterapeuta certificada, Eri Cervantes, está por impartir el taller aquí en la ciudad de Guadalajara de hipnosis, regresión y vidas pasadas el próximo 30 de junio, 1 y 2 de julio. Son más o menos como 30 horas efectivas de aprendizaje teórico práctico dirigido a profesionales de la salud psicoemocional y personas interesadas en aprender este tipo de técnicas. Les voy a dejar los costos para que se pongan en contacto con nosotros. 5,500 pesos. Incluye material didáctico y obviamente si dicen que van de parte de Radio Mujer recibirán un 10% de descuento. Les paso el teléfono para que se pongan en contacto para informes e inscripciones en el 331-0885-358. Se los voy a repetir, 331-0885-358 y la página de internet www.ericervantescony.com. Y además les notifico que mañana tenemos a la doctora en vivo aquí en cabina. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante.
4:34 de la tarde, doctora. Se alcanzó a escuchar su risa. Dígame quién la está viendo para saludarlo. No, un saludo a mi esposo y a mi familia, mis fans. Le acaban de decir que la están viendo por las cámaras. Así es, ¿tú crees para cuidarlo así? Oiga, y luego el colaborador que viene no sabe. Qué bueno que se vino peinado, doctora. ¿Verdad? Pues les mandamos un saludo a su esposo. A mi familia, no ¿A sé, sus hijos? a mis amigos, no sé quién me esté, a lo mejor mi hermano, bueno, Saludos a todos los radioescuchas. Oiga, y que le prendan, no nada más cuando venga. Claro, claro. De 4 a 6 de la tarde, pura información de salud. Muy bien. Mire, acá me dice Adriana Díaz, me dice, Alex, te mando esta foto porque te digo que yo recolecto el agua de lluvia desde hace muchos años. Oiga, doctor, esa es una iniciativa, ¿es tecnología ecológica? Ecotecnias, claro que sí. Y realmente el agua de lluvia lo que tiene es una cantidad de nitrógeno atmosférico que es una especie de fertilizante natural. Es lo que hace que todo se ponga verde. Así es, entonces las primeras lluvias podrán venir cargadas de más contaminantes porque finalmente limpian lo que es la atmósfera, pero luego ya las siguientes vienen con ese nitrógeno que es un fertilizante natural y ayuda a que las plantas pues crezcan más bonitas. Ojalá pudiéramos hablar de eso. ¿Tiene un colega que es experto en recolección de agua pluvial? Lo podemos tratar de identificar tal vez en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Hay una compañera que es especialista en ecotecnias, claro que te la podemos contactar. Le voy a robar el dato para que me hable de recolección de agua. Seguro. Digo, es que es una iniciativa estupenda. Sí. Recién hablamos de deshidratadores solares, que está increíble. O sea, es, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo de repente cuando empezaba a cocinar me emocionaba tanto que generaba muchos residuos orgánicos a la basura. Entonces de repente tiraba muchísima comida porque no es lo mismo cocinar para 1 que para 4. Y la deshidratación, por ejemplo, que también es una ecotecnología, pues permite generar menos residuos, mayor nutrición y conservación de los alimentos. Así es, de hecho puedes tener tu propio compostero en casa que no se necesita tanto espacio, te haces de una, ya sea de una cubeta, de una maceta, le empiezas a vaciar tus residuos orgánicos, un poco de tierra, un poco de agua, y empezar a dejar que se descompongan y tú tienes ahí tu propio fertilizante orgánico para tus rico. plantas. ¿Y sabe qué? Que a lo mejor noticia es que aquí les decimos cómo hacer fertilizante y además composta. Así es. Allá para que no se pierda el programa, doctora. Me dicen, Laura, ¿qué opinan de la iniciativa para sancionar a los lugares que sobrepasan los decibeles? Quizás a lo mejor ahí, doctora, tiene que ver con la cuestión de licencias. O sea, también a qué lugares están dando una licencia de antro, de bar o restaurante con música alta dentro de una zona que no sea comercial, que sea, por ejemplo, habitacional. La planificación del uso de suelo. Está realmente el uso mixto que te permite tener casas y te permite tener este tipo de antros y establecimientos, y lo que hacen es complicar pues mucho esa coexistencia de giros que no son compatibles, como las zonas habitacionales con lo que sería tus lugares de entretenimiento. Yo me acuerdo, digo, un ejemplo que no tiene que ver con ruido, pero me acuerdo, no, sí puede ser una fuente de contaminación indirecta de ruido. Antes las gasolineras estaban establecidas fuera de zonas comerciales y fuera de zonas habitacionales. Ahora veo gasolineras al lado de casas. Y frecuentemente incumplen el perímetro de protección cerca de escuelas, cerca de lo que serían guarderías, de hospitales. Tenemos, no sé qué tan, pero grave podría ser cerca de zonas de hospitales. Entonces, checar bien, por favor, cómo están concediendo los permisos y verificar en qué condiciones están operando las gasolineras en las inmediaciones de zonas que no son compatibles, porque esperemos que no llegue a pasar ninguna emergencia, pero pues sí tomar las precauciones debidas. Claro, creo que en Guadalajara nunca ha habido una emergencia por las gasolineras que yo recuerde, pero por ejemplo, no, pues eso no tiene nada que ver. 22 de abril del 91. Bueno, pues sí fueron combustibles, fue muy complejo lo que ocurrió el 22 de abril. Todavía queda huella, pues debe quedar huella. No se nos debe olvidar un evento tan dramático como ese. Y justamente fue pues por una acumulación de hidrocarburos. Del tren ligero, güey. Fueron varias acciones, digamos, que se salieron de las manos. Y que se debe tomar conciencia. Hay un documental que, no me quiero equivocar, creo que National Geographic o Discovery, no me acuerdo, pero un canal de cable hizo una investigación hace algunos años, se la hicieron en el 2000 y cacho,
Sobre las explosiones del 22 de abril, a mí me tocó salir corriendo de mi casa. Yo vivía en el sector Reforma cuando explotó. O sea, recuerdo perfectamente aquello terrible. Mi familia vivía en el centro de la ciudad. Y es una negligencia tremenda de autoridades, de dependencias públicas. Ahora que están en la construcción de la línea 3, digo, ha habido accidentes, no sé qué sorpresas, ojalá y no tenga sorpresas de impacto lamentables, claro, esperamos y ambientales para la sociedad. Bueno, sí las está teniendo, polvos, partículas, ruido, está viéndolas, pero digamos han sido al parecer hasta ahora muy cuidadosos de que no se salga de las manos esta situación, ¿no? Ojalá, hace 20, bueno, no, ¿cuántos? 21, fue en el 91, 2001, híjole, 25 años más o menos. Más o menos, sí, sí, de hecho, a partir de ahí es que se empieza a pues reflexionar sobre esta situación y se crea el posgrado en Ciencias de la Salud Ambiental por iniciativa del ¿A partir doctor, de eso, doctora? Sí, así es, del doctor Arturo Curiel Ballesteros y un grupo de investigadores empiezan a desarrollar esa propuesta de salud ambiental porque es digamos, un asunto que no se había tratado desde el punto de vista integral académico. Y entonces desde esa fecha hasta ahora es que se viene manejando lo que es esa formación de profesionistas con ese enfoque de riesgo, con ese enfoque de manejo de la salud ambiental como una área necesaria de abordar para lo que son los espacios urbanos y exacto. Acá me dice Rosa María Gómez, doctora, ¿a qué teléfono se puede reportar el ruido excesivo que tenemos de un antro a espaldas de mi casa? ¿Qué ayuntamiento es? Sí, dependiendo del ayuntamiento al que sea, al área de ecología del ayuntamiento al que pertenece. Al área de ecología del ayuntamiento que pertenece. Y si no, al 911, que busquen en el Facebook la Cruzada contra el Ruido, y ahí viene también el 911 y una extensión que le derivan a la queja. ¿Usted fue quien promulgó la iniciativa? No, de la Cruzada contra el Ruido. Ajá. No, ese es un grupo de alguna forma son profesionistas, son víctimas del ruido que empezaron a trabajar en esa iniciativa. Nosotros lo que hicimos desde el punto de vista académico tenemos trabajando desde el 95 a la fecha, pues todo lo que es el diagnóstico de ruido, ruido y efectos en la salud, algunos mapas de ruido, es lo que hemos venido haciendo nosotros, la parte científica académica. Su iniciativa fue la de, ya me acordé, la de la transportación universitaria. Así es, esa que les comento. ¿Quién la subsidiaría? ¿La propia universidad privada? Pues yo lo que creo es que pueden ver la forma de que tenga un subsidio mixto por parte de las diferentes universidades, a lo mejor una cuota simbólica por parte también de los usuarios, algún becas, tal vez de transporte puede haber, pero yo creo que sí podría ser algo que no está tan descabellado y que podría representar un cambio radical a la forma en la que nos conducimos en la ciudad y beneficiaría no nada más al bolsillo de los que se trasladan, sino también a la calidad ambiental. Menos contaminación para el ecosistema donde vivimos. Menos contaminación y mejor calidad de vida con menor estrés para el estudiante. Claro, y un rendimiento académico mayor. Exacto. Y con eso yo creo que la ganancia está pues como garantizada. Yo me he rehusado a mis 31 años a tener carro, aunque ya es una necesidad para cualquier persona adulta o alguien en edad muy muy productiva, me parece de las cosas más innecesarias pero necesarias del mundo, un coche. Pues sí, realmente es esa situación que a veces en la que te ponen, ¿no? A saber si es una buena opción, te ayuda pues para una movilidad más eficiente en algunos puntos, pero para otros también limita. No estoy a favor de ningún ayuntamiento, ni siquiera me interesa la política, pero aplaudo mucho y no sé a quién le compete, pero ahora estoy viendo, están haciendo una ciclovía en el área de Avenida México por la zona de Libertad en el centro de la ciudad. O sea, con limitantes un poquito más amplias hacia la Minerva, y estoy impresionado con la cultura de ciclovía que están implementando en la ciudad. El proyecto de las bicis, la recolección de basura y la separación. No sé si se ha dado cuenta, doctora, que ya hay recolectores de basura fijos en la calle para que no se quede la basura estacionada. Pues sí, lo que tenemos que hacer también, reducir el consumo, ¿verdad? Que es una parte de los problemas de la basura, la alta generación que tenemos por persona, y entonces empezar también esa cultura de que evitar, por ejemplo, que cada vez que vamos a la tienda nos den la bolsa de plástico, esas pequeñas prácticas que podemos incorporar. Y que son grandes cambios que pueden tener un impacto relevante en la contaminación o en la generación de residuos. Así es. Doctora, vamos por la última pausa.
Son las 5:44 de la tarde. Quédense con nosotros si quieren compartirnos alguna historia de contaminación, de ruido, de reciclaje, de autosustentabilidad, de ecotecnología. Comuníquense 33 10 19 07 12. Bueno, hay líneas telefónicas habilitadas 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Regresamos con más. Quédense escuchando saludablemente. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Conocen los nuevos productos de higiene personal Bienestar NIM Airfree en Soriana. Recuerden que los encuentran al 3x2. Les voy a dar la lista de productos: jabón corporal íntimo, facial y exfoliante, crema y enjuague bucal, champú de romero y manzanilla, desodorantes naturales para dama y caballero y hasta repelente de mosquitos. Recuerden aprovechar la promoción 3x2 en las tiendas Soriana en el área de perfumería. Recuerden Bienestar NIM Airfree, libres de parabenos, sulfatos de aluminio, libres de alcohol y de perfume. No se los pierdan en las tiendas Soriana. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. 5:49 de la tarde. Oiga, doctora, ¿no la agarramos en clases? ¿No la hicimos venir cuando tenía clase? No, ya terminaron. Estamos en periodo intersemestral. Hay cursos de verano, pero yo no tengo. Ay, es cierto. Es que sabe que yo hace muchos años dejé la escuela, bendito Dios. Que fue lo peor que me pudo haber pasado a mí en la escuela. Es un mal necesario, yo creo, para Fíjese que ¿no? sí, es un mal necesario, pero yo también creo que los esquemas de educación estamos en pañales en México, porque quienes tenemos capacidades diferentes, digo, no porque estemos discapacitados, pero de verdad yo he conocido mucha gente como yo que tiene trastornos de memoria, de atención, o que aprendemos de manera diferente. Otras formas, más bien como que ahí la creatividad también de los profesores para poder pues innovar formas de aprender en este tipo de perfiles, ¿no? Para mí fue un calvario. Aunque era, le voy a presumir, aunque era brillante en la escuela, los métodos que teníamos, o sea, me siguen pareciendo terribles. Pero, ¿usted prepara a quién, doctora? ¿A quién prepara? ¿A jóvenes? Tenemos biólogos y médicos veterinarios a nivel licenciatura en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara. Qué increíble. Y en el posgrado en salud ambiental también tenemos de diferentes carreras. Yo creo que esta gente, doctora, aunque tenga carreras diferentes al medio ambiente, creo que sí crecen o se desarrollan académicamente dentro de esta cultura, ¿verdad? Sí, porque tienen una formación así integral, porque tienen esa inteligencia naturalista o ecológica que le llaman, y que les hace ser conscientes de lo que ocurre en nuestro entorno, y de esa forma también como una conciencia ambiental más desarrollada que nos permite tener como que otra visión de la vida. Claro, doctora, dentro de esa conciencia no hemos hablado de los efectos nocivos del ruido, que es el tema contaminación auditiva. ¿Cuáles serían esos efectos, doctora? Bueno, estar muy conscientes de cuáles son las fuentes de ruido a las que nos exponemos y empezar a tratar de identificar esos sonidos que nos son molestos para que tratemos de evitar esas exposiciones innecesarias. Okay. Por ejemplo, nuestros niños y jóvenes que portan los audífonos y que pueden durar largas horas escuchando música, pues a través de los audífonos les puede ser muy perjudicial porque les puede representar un daño cuando el volumen no se modera. Y entonces el sonido viaja a través del aire, choca contra unos huesecillos del oído interno. Estos huesecillos conducen una señal eléctrica, pero cuando hay una agresión continua, el ruido va a estar viajando de una manera, pues digamos, continua, va a estar agrediendo a los huesecillos, entonces va limitando esa capacidad de respuesta, va limitando esa posibilidad de que la señal eléctrica se conduzca de una manera eficiente. También existen unas células ciliadas a nivel de la cóclea que esas se desprenden por el impacto acústico al cual te expones. Entonces ya tú puedes ver que esas vellosidades o esas digamos terminaciones ya no son las mismas que había cuando tú tenías un oído sano, y entonces tu conducción de señal acústica pues ya no es la misma, y entonces viene el deterioro o la fatiga auditiva.
Luego podemos tener efectos a nivel del sistema digestivo, del sistema circulatorio, del sistema nervioso, obviamente. Una persona que se expone a ruidos de impacto tiene un estrechamiento en el campo visual y si vas conduciendo o vas manejando maquinaria, esto te perjudica los reflejos. Vamos a tener que a horas de la noche es muy complicado la exposición a ruido porque te daña el sistema inmunológico, entonces el sistema inmune se recupera a horas de la noche. Si tú tienes esas interrupciones, pues vas a tener una agresión pues tremenda. Así es. Y además hay factor estrés, ¿no? También que puede generar, por ejemplo, a mí en el día no me molesta tanto el ruido, pero en la noche, bueno, en las horas de descanso. Claro, y a veces es que no el ruido sea tan intenso, porque yo creo que todos lo hemos percibido alguna vez, que puede ser un sonido pequeño, el proveniente de una llave de agua. El mosquito. El mosquito molesto, y no necesariamente se requiere tanta intensidad, pero la molestia es una queja válida a partir de la exposición a sonido. La dificultad para comunicarnos, para realizar las tareas, para concentrarnos, todos esos son efectos por exposición a ruido. También hay un daño directo al sistema circulatorio y debilitar lo que son el funcionamiento del corazón a partir de exposiciones frecuentes a ruido. Ahí, por favor, a los empresarios que se encargan de supervisar y de promover lo que es la obra de la construcción, la obra pública, cuando están los trabajadores con taladros, estos que ocasionan aparte una elevada vibración, que por favor capaciten a su gente, que les obliguen a que porten sus aparatos de protección, porque no se imaginan lo agotador que puede ser estar el ruido, estar expuesto unos 3 minutos, ya resulta pues enfermizo, se puede decir, y ellos que trabajan por largos periodos de horas a esos ruidos, pues le está generando un gran problema. Los paramédicos, doctora, que trabajan en ambulancia, bueno, todos sabemos que una ambulancia, híjole, o sea, esos 20 segundos que está al lado tuyo en el tráfico cuando vas en la calle es terrible. Imagínese los paramédicos, por ejemplo. Así es, porque está también, por ejemplo, la parte de las sirenas, de las ambulancias, que tienen un ruido escandaloso, que tiene una frecuencia muy molesta y que también perjudica. Entonces sí, son perfiles de trabajadores que frecuentemente les hace daño tanta exposición al ruido. En el área laboral se les obliga, ¿verdad? Por ejemplo, en aeropuertos, yo me he fijado que la gente, no sé cómo se les llama, pero a quienes ayudan a estacionar o a poner en su lugar el avión, siempre tienen sus audífonos. Sí, porque el ruido de aeropuertos es 120 decibeles, ese sí te puede dejar sordo, una exposición sonora, y de hecho las indemnizaciones por una causa, digamos, por un ruido de exposición laboral, requiere pues ya que el trabajador descanse, lo retires de esa exposición porque tiene repercusiones muy importantes. Tremendas en la salud. ¿Cuáles serán las profesiones que están más en riesgo, doctora? Bueno, toda la maquila, el corte, la construcción, lo que son las cantereras, lo que son materiales, siempre que tiene que ser ruido. Corte, que tiene que ser armado, todo es que trabajen con metales, son empresas muy, muy ruidosas, y los trabajadores requieren protección. Toda la industria de la construcción lamentablemente no vigilan la salud del trabajador, los ponen a trabajar, ellos no se ponen sus aparatos de protección y no pasa nada, ¿no? Nadie les exige, nadie les supervisa y luego vienen las consecuencias en su salud. Y sí debería existir una norma que... Sí la hay, lo que no hay estos esquemas eficientes de supervisión. Luego cuando, no sé si todos hemos percibido un sonido que se conoce como tinnitus, ese pitidito que podemos escuchar, sí. Y ese pitidito de alguna forma que no sabemos ni de dónde proviene y que nomás nosotros lo escuchamos, pues ya es una señal de daño acústico. Si se convierte en frecuente, pues ya quiere decir que ya hubo un daño y que requiere una atención profesional de otro nivel. Ok, doctora, siempre damos los datos del invitado al final, pero aquí de nada sirve que demos sus datos, pues porque no es usted no es un buzón de quejas ni de sugerencias. Los podemos apoyar en alguna ocasión si dentro de nuestras posibilidades alguna medición de ruido, alguna asesoría, claro que sí, con todo gusto. ¿Qué teléfono podría gustar dar? 37 77 11 50, extensión 33028. ¿No lo repito más despacito, doctora? 37 77 11 50, extensión 33028 o bien extensión 33152. Y tenemos también al correo Marta con th .orozco con z @ cucba CUCB de bueno .udg.mx. Ya lo estoy anotando para que cualquier persona que me pregunte
rapidísimo pasarle los datos. Pues doctora Marta Georgina Orozco, le agradezco muchísimo que haya venido. Muchas gracias, Alex. Felicidades por tu programa y ojalá que todos vayamos pensando cada vez la forma en la que creemos una ciudad acústicamente más saludable. Y creo que los grandes cambios pequeños o ligeros que podamos hacer desde casa, respetar el sonido, si vives en unidad habitacional, o sea, también nosotros no convertirnos en generadores de esta contaminación auditiva, actuar con mucha responsabilidad en cuanto al sonido. Así es, como que todos tenemos una parte en la que nos podemos involucrar a nivel de prevención y también a nivel de atención y de autocuidado a la salud. ¿Hay alguna página de internet donde existe información sobre en la cruzada contra el ruido que están manejando, ahí han subido varias información y también si quieren ya una cuestión más específica, nosotros hemos realizado varios proyectos de investigación y con todo gusto les podemos proporcionar algunos detalles. Ok, doctora, pues de nuevo le agradezco que haya venido. Espero que regrese pronto. Oiga, ¿qué tema le gustaría en próximas semanas? Pues yo creo que podemos manejar, bueno, el ruido está tomando mucha fuerza en sus diferentes dimensiones, pero podemos hablar, por ejemplo, del estrés térmico, o del golpe de calor, estrés cómo térmico, protegernos de los cambios de temperatura también que repercuten directamente en nuestra salud. El golpe de calor le genera una importante repercusión a las personas. La deshidratación en adultos mayores es un tema que a veces no se toca y es muy frecuente porque los adultos mayores suelen no tener sed. Esa sensación de sed no la reconocen como tal, se les olvida tomar agua y entonces tenemos graves problemas en los adultos a partir de la deshidratación. Ok, pues ahora tema de próximas semanas. Muy bien. Doctora, no, muchas gracias. Para servirte. En la producción, Claudia Arias, Arturo Cervantes, que se encuentra en controles, el señor Abraham en producción y video. Yo soy Alejandro Sánchez. Ya está Rebequita Torres lista para compartir con ustedes desde el corazón de la mano de Lupita Venegas. Tita, le mando un saludo muy grande. Gracias por sus comentarios. Ahorita le dejo el dato que me pide a través del WhatsApp. Y los invito a que nos sintonicen el día de mañana en punto de las 4 de la tarde. Quédense pendientes de la frecuencia de Radio Mujer.